Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de variable compleja 2. En esta ocasión vamos a hablar del teorema de la aplicación abierta de Riemann. Entonces, ¿qué haremos en esta sesión? Pues primero vamos a presentar qué dice el teorema de la aplicación abierta de Riemann, también conocida como el teorema del mapeo abierto de Riemann, pero comentábamos en la otra sesión, pues que mapeo no es una palabra correcta aceptada en castellano y nos está hablando de cuál es el efecto de una transformación en un conjunto abierto. Entonces la vamos a llamar teorema de la aplicación abierta de Riemann. Vamos a dar algunos ejemplos particulares. En particular vamos a describir cuáles son todos los automorfismos conformes que podemos definir en el plano complejo y en la esfera de Riemann, y finalmente vamos a dar el teorema de la aplicación abierta de Riemann. Bueno, este teorema fue enunciado por Riemann alrededor del año de 1860 en una disertación sobre la teoría de las funciones de variable compleja. Está el enunciado en alemán, sin embargo, pueden conseguir una traducción en inglés como parte de todo un proyecto que hay sobre trabajos clásicos de la matemática. Y su trabajo pues va a ser es una versión mucho más fuerte de la que vamos a ver aquí, ya que este está enunciado para superficies de Riemann compactas con frontera y nosotros solamente lo vamos a ver para subconjuntos abiertos del plano complejo. ¿En qué basa Riemann su demostración? Bueno, Riemann basa su demostración en esta ecuación que nosotros conocemos como la ecuación de Laplace, y el asunto es cuando esta es igual a cero. Si bien observa Weierstrass que Riemann no justifica este principio, Hilbert sí da una justificación del mismo en otro artículo que aparece en Análisis Matemático en 1904. Entonces, esta versión que vamos a ver nosotros se debe a Osgood y fue enunciada en el año de 1900. ¿Qué dice el teorema de la aplicación abierta de Riemann? Nos dice que si consideramos un subconjunto abierto y simplemente conexo, contenido propiamente en el plano complejo, siempre podemos encontrar una aplicación conforme y biyectiva de este conjunto en el disco unitario. Y no solo eso, podemos imponer condiciones. Es decir, podemos tomar un punto en nuestro conjunto simplemente conexo y encontrar una función conforme y biyectiva de nuestro abierto omega en el disco unitario que mande al punto Z0 en el origen. Y esta aplicación es única salvo rotaciones. Y entonces esto se puede decir por medio de la condición que la derivada de nuestra función conforme sea positiva. Bueno, para demostrar el teorema de Riemann se necesita demostrar la existencia de funciones holomorfas e inyectivas que transformen el conjunto abierto simplemente conexo propiamente contenido el plano en el interior del disco unitario y que lleven el punto Z0 en el origen. Además, la familia de estas aplicaciones vamos a demostrar que es una familia normal, por eso fue necesario la sesión pasada donde hablamos de este tipo de funciones, y la vamos a necesitar desde el punto de vista que dada una sucesión en la familia, siempre hay una subsucesión de funciones con las propiedades antes descritas que convergen uniformemente en cada subconjunto compacto de omega. En segundo lugar, si consideramos la derivada de nuestra transformación holomorfa y conforme,
que tiene módulo acotado, podemos elegir una sucesión de funciones normales tal que el módulo de la derivada del enésimo término en el punto z0 converge al supremo de los valores de los módulos de f' de z, 0 para cualquier función en la familia. Y entonces, ¿qué tendríamos? Podríamos encontrar entonces un elemento f en dicha familia, de manera que el módulo de f' evaluado en z0 coincida con este supremo. Y además va a ser el máximo, siendo esta la función que cumple estas condiciones. El automorfismo conforme, que es, bueno, el homomorfismo conforme que estamos buscando del conjunto omega en nuestro disco unitario. Y la última parte, pues es simple para demostrar que cualquier otra función, salvo rotaciones, coincide con esta, pues simplemente será una aplicación del lema de Church que ya vimos cuando estudiamos nuestras transformaciones. Bueno, al estudiar nuestras transformaciones de Möbius, pues vimos un caso particular en donde enviamos el semiplano superior en el interior del disco unitario. Y entonces, bueno, este es un ejemplo particular donde manda el punto I al origen, el punto -1 va a dar ahí, vamos a señalarlos, el punto -1 va a dar al punto I, y ese color no se alcanza a ver, déjenme cambiar de color. Entonces, este punto va a dar ahí. El 1 va a dar a menos I. El origen va a dar a -1 y el punto al infinito viene a dar al 1. Entonces, ya sabemos que con 3 puntos podemos determinar de forma única nuestra transformación de Möbius usando la razón cruzada, diciendo simplemente a dónde van el 0, el 1 y el infinito, que serían a dónde va a dar el 0, a dónde va a dar el 1 y a dónde va a dar el infinito. Y sabemos que una transformación de Möbius del plano complejo en el plano complejo manda líneas o circunferencias en líneas o circunferencias. Entonces, este en particular, al eje X, lo está mandando en la circunferencia unitaria. Y como al punto I lo está mandando al origen y el punto I está en el semiplano superior, como consecuencia de la continuidad de nuestra transformación de Möbius, pues todo el semiplano superior viene a dar en el interior del disco unitario con centro en el origen bajo esta transformación dada como Z menos I sobre Z más I, mientras que el semiplano inferior vendría a dar al exterior del disco unitario con centro en el origen. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo de un subconjunto abierto simplemente conexo que estamos mandando en el interior del disco unitario y un punto concreto que mandamos al origen. Bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos que la transformación z cuadrada, aquí la estamos poniendo, es conforme y biyectiva en el primer cuadrante abierto, es decir, aquellos puntos en el plano complejo cuyo argumento es positivo y menor a pi medios. Entonces, este es un subconjunto del plano superior. Y entonces,
esta transformación que manda a z en z cuadrada, ¿qué es lo que está haciendo? Pues como duplica los argumentos, pues entonces todo el primer cuadrante, cualquier punto que tomemos aquí, estaríamos duplicando su argumento. Y su norma la estaríamos elevando al cuadrado. Entonces, por ende, todo este cuadrante bajo la transformación z cuadrada va a dar en el semiplano superior. Entonces, si componemos esta transformación con la vista en la página anterior, perdón, aquí debería decir S. Con la vista en la página anterior, pues tendríamos que S seguida de la transformación T estaría enviando el primer cuadrante en el disco unitario con centro en el origen. Pero al hacer eso, lo que estamos haciendo es la composición S seguida de T. Entonces mandamos el primer cuadrante en el semiplano superior y al semiplano superior, con esta transformación de Möbius, la mandamos en el interior del disco unitario. Entonces, fíjense ahora que sí nos interesa que nuestra transformación no fue conforme en el origen. El origen vino a dar al origen, que es este punto menos 1. Aquí dejó de ser conforme. Entonces, este ángulo que yo tenía recto, como no es conforme, se nos está yendo aquí a la tangente en este disco y está en dos rectos. Pero como el conjunto es abierto, este punto no queda incluido dentro de nuestro conjunto. Entonces, esto está bien. Dentro del primer cuadrante, esta función S seguida de T tiene derivada no nula y geométricamente pues ya vimos a qué corresponde el primer cuadrante. Bueno, automorfismos conformes en el plano complejo. Sabemos que si tomamos una función holomorfa, aquí h de c está denotando el conjunto de funciones holomorfas, es decir, h de c es el conjunto de todas las transformaciones del plano complejo en el plano complejo que son holomorfas. Si nos preguntamos por aquellas que son inyectivas, pues podemos ver que solamente las transformaciones afines, es decir, los polinomios de grado 1, son las únicas transformaciones inyectivas que podemos dar definidas en el plano complejo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que toda función holomorfa en el plano complejo, si es holomorfa en todo el plano complejo, en particular es holomorfa en el origen y tiene radio de convergencia infinito, por ende, admite un desarrollo en serie de Taylor alrededor del origen, que es de la forma suma desde 0 hasta infinito de a n por z a la n. ¿Qué pasa si tuviéramos algunos coeficientes a n distintos de 0 para n mayor que 1? Bueno, si tuviéramos en primer lugar una infinidad de estos coeficientes, tendríamos que la función 1 entre z, compuesta seguida de f, tendría una singularidad esencial en el origen y como consecuencia del teorema de Casorati-Weierstrass, al tener una singularidad esencial, la imagen bajo f de un conjunto abierto
sería denso, en este caso el abierto que estamos tomando es el complemento de la bola con centro en el origen y radio 1 cerrada. Este conjunto debería ser denso en el plano complejo. Y por otro lado, el teorema de la función abierta nos dice que toda función holomorfa manda abiertos en abiertos. Y entonces tendríamos que la imagen de la bola abierta con centro en el origen y radio 1 interseca a la imagen del complemento de la bola cerrada con centro en el origen y radio 1. Es decir, tendríamos un punto Z0 en la bola con centro en el origen y radio 1 y un punto Z1 en el complemento de la bola con centro en el origen y radio 1, de manera que bajo la función f, estos dos puntos irían a dar al mismo punto. Pero si dos puntos distintos, aquí en particular, por estar uno fuera de la bola y el otro dentro de la bola, tendríamos que estos dos puntos son distintos y tienen la misma imagen. Entonces, esta función no puede ser inyectiva. Entonces, en particular, si queremos que sea inyectiva, pues a lo más hay un número finito de términos AN en el desarrollo en serie de Taylor de la función f de z, que son distintos de cero. Pues entonces nos está diciendo que esto es un polinomio. Bueno, pero si el grado del polinomio es mayor que 1, como consecuencia, bueno, si tenemos un polinomio de grado mayor que 1, como consecuencia del teorema de la función inversa, tendría un 0 en torno del punto Z0, entonces no sería inyectiva. O si quieren, si tienen un polinomio de grado mayor que 1, pues entonces la ecuación f de z igual a 0 tiene, contando multiplicidades, exactamente n raíces. Entonces, ¿cuál es la única opción que nos queda para nuestro polinomio que sea inyectivo? Pues que tenga grado 1. Bueno, pero también sabemos que los polinomios de grado 1 no solamente son funciones inyectivas en el plano complejo, ya que cualquier polinomio de grado 1 siempre tiene una función inversa, es decir, nuestras funciones son biyectivas. Entonces ya clasificamos todos los funciones holomorfas del plano complejo en el plano complejo y que además son inyectivas. ¿Qué sigue? La esfera de Riemann, que es el plano complejo agregándole el punto al infinito. Pero eso nos acabamos de estudiar al inicio de esta sección cuando estudiamos las transformaciones de Möbius. Y entonces, si consideramos una función de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann que mande al punto al infinito a un punto z, pues sabemos que siempre existe una transformación de Möbius que mande el punto z en el punto al infinito. Entonces, empecé con una transformación biyectiva de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann que manda el infinito en z, y sabemos que hay una transformación de Möbius que manda el punto z en el infinito. Si logramos demostrar que t seguida de f es una transformación de Möbius, como todas las transformaciones de Möbius tienen inversa, llegaremos a demostrar que f es de Möbius, o sea, los únicos automorfismos conformes que podemos dar en la esfera de Riemann
son precisamente las transformaciones de Möbius. Bueno, como G es una función que va de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann, pues esta es una composición de funciones meromorfas, y como estamos pidiendo además que esta función que estamos dando de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann sea inyectiva, nuestra función G no solamente es composición de funciones meromorfas, es composición de funciones meromorfas e inyectiva, pero composición de funciones meromorfa es meromorfa y composición de funciones inyectivas es inyectiva, por lo tanto G es meromorfa e inyectiva. Bueno, si pedimos que el punto al infinito vaya a dar al punto al infinito, pues estaríamos diciendo que la función G no tiene polos en el plano complejo. Entonces, ¿qué sería G? G, restringido al plano complejo, sería una función entera, porque manda números complejos en números complejos y es holomorfa en todo el plano complejo, y además sería inyectiva. Pero si del plano complejo en el plano complejo es holomorfa e inyectiva, pues acabamos de demostrar hace un momento que necesariamente G es un polinomio de grado 1, pero todo polinomio de grado 1 es un caso particular de una transformación de Möbius. Y entonces, si consideramos la función t inversa seguido de G, pues tenemos que esta sería composición de una de Möbius con una de este polinomio de grado 1, que también es de Möbius. Entonces, nuestra función f es una composición de transformaciones de Möbius y habremos terminado. Bueno, y si no manda el punto infinito en el punto al infinito, si manda el infinito a z, pues sabemos que podemos encontrar una transformación. Entonces vamos a ver. Entonces aquí teníamos de C infinito, o sea, de la esfera de Riemann, en la esfera de Riemann, nuestra función f, y en particular esta mandaba el punto al infinito en el punto al infinito, por lo cual habíamos visto que f restringida al plano complejo, del plano complejo en el plano complejo, manda cada punto z en el punto a z más b. Entonces, esta función f sin restringir, dada por f de z igual a z más b, también manda el punto al infinito en el punto al infinito. Entonces, ¿qué pasa si nuestra función f original del plano de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann manda el punto al infinito en un punto z0 que no sea el punto al infinito? Bueno, entonces sabemos que podemos encontrar una transformación de Möbius, que sabemos que siempre pueden extenderse a la esfera de Riemann, que mande el punto z0 en el punto al infinito. Y luego entonces esta composición f seguida de t, vamos a llamarla h, es una función meromorfa del plano complejo en el plano complejo e inyectiva que manda el punto al infinito en el punto al infinito. Es decir, esta h de z es de la forma a z más b, pero como t es de Möbius, entonces esta transformación t es biyectiva. Bueno, pero si nuestra transformación t es biyectiva, pues fíjense entonces que si aplicamos a ambos lados de esta identidad la transformación inversa de t, entonces la transformación inversa de t, que sabemos que es de Möbius, aplicada a h,
es lo mismo que F, pero H es de Möbius y la inversa de T es de Möbius. Entonces, por lo tanto, esta función es de Möbius. Entonces, con esto concluimos que el conjunto de los automorfismos conformes definidos en la esfera de Riemann es el conjunto de las transformaciones de Möbius. Y ya habíamos visto que tiene una estructura de grupo. Entonces, estos dos grupos son isomorfos. Entonces, antes lo habíamos mencionado y ahora pues ya acabamos de justificar por qué tenemos esta identidad. Y otro tipo de regiones que también nos había interesado mucho estudiar son los anillos. Pero los anillos no son simplemente conexos. Bueno, no importa. También algo que vamos a ver es que las únicas transformaciones conformes que mandan un anillo en otro anillo son las transformaciones de Möbius. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Entonces consideremos dos anillos con centro, o el primero con centro en Z1, radio interior R1, radio exterior R2. El segundo con centro en Z2, radio interior R subíndice 2 minúscula, radio exterior R subíndice 2 mayúscula, donde, bueno, el interior puede ser 0 y el exterior puede ser cualquier número finito. Bueno, entonces, ¿cuándo puedo encontrar una transformación conforme entre ellos? Pues cuando la razón R1 mayúscula sobre R1 minúscula sea igual a la razón R2 mayúscula sobre R2 minúscula. Pero si esta razón se cumple, bueno, si esta proporción, porque es una igualdad entre dos razones, se cumple, tendremos que las únicas transformaciones conformes que puedo encontrar de un anillo en el otro son las transformaciones de Möbius. Bueno, salvo traslaciones, siempre puedo suponer que el centro de los anillos es el origen. Entonces supongan que ya apliqué las traslaciones y estoy suponiendo que el centro de nuestros anillos es el origen. Entonces ya aquí tengo con centro en el origen un primer anillo, supongan que me salieron bien los círculos, con radio interior R1 minúscula, radio exterior R2 mayúscula, que tiene su centro en el origen, y tengo acá mi otro anillo con centro interior R2, con radio interior R2, radio exterior R2, y con centro en el origen. Y entonces nos preguntamos, oye, ¿cuándo hay una transformación conforme que te mande uno en el otro? Entonces ya redujimos el problema de estar parados en cualquier punto a estar parados solamente en el origen, ¿ok? Bueno, entonces estas transformaciones me deben enviar fronteras en fronteras y los puntos en el interior de esta región en los puntos en el interior de esta otra región. Entonces consideremos en primer lugar la homotesia, que manda cualquier punto del, bueno, aquí sería dos homotesias, HK. Primero pedimos enviar cualquier punto en el plano complejo en Z sobre RK. Entonces, ¿qué teníamos? Vamos a hacer un dibujito en otra parte. Bueno, entonces supongan que mi anillo me salió en efecto circular. Entonces, aquí ya dibujé un anillo con centro en el origen, radio interior R1 minúscula, radio exterior
R1 mayúscula. Entonces, si a este anillo le aplicamos la homotesia H1 de Z, donde H1 de Z, acuérdense que es Z sobre R1, pues todo el disco con centro en el origen y radio R1 iría a dar en el disco con centro en el origen y radio exactamente 1. Entonces aquí está mi eje X, aquí está mi eje Y, pues aquí está también mi eje X. Entonces aquí era R1 minúscula, aquí es R2 mayúscula. El interior de este disco va a dar en el interior y por ende el exterior en el exterior. Entonces, la circunferencia de radio R1 mayúscula, pues vendrá a dar a la circunferencia con centro en el origen y radio R1 mayúscula sobre R1 minúscula. Como esta homotesia, que es multiplicar mi variable compleja por un número real no nulo, es un caso particular de transformaciones de Möbius, pues ahora podemos suponer que tenemos una transformación conforme que nos está mandando el anillo tac, tac, vamos a ver que está mandando ahora el anillo con centro en el origen y radio interior 1 y radio exterior R1. Déjenme pintar algunas guías porque si no me pierdo totalmente. Y entonces tengo círculos cuadrados. Entonces aquí tengo ya mi primer anillo. Entonces aquí el radio interior es R1 y el radio exterior es un R1 distinto del original, es un R1' para no meter tanta terminología. Ya redujimos el caso en que los dos anillos, el radio interior es 1. Entonces vamos a ver aquí el radio exterior. Entonces nos preguntamos, oye, ¿y cuándo puedes encontrar una transformación conforme que te mande este círculo con centro en el origen y radio 1 en el mismo y el círculo con centro en el origen y radio R1 mayúscula en este otro círculo con centro en el origen y radio, me falló la goma, y radio R subíndice 2 minúscula? Oye, pero ya habíamos clasificado todas las transformaciones de Möbius que mandan el disco unitario en el disco unitario. Y componiendo con 1 entre Z, pues ya sabemos cuáles son todas las que mandan la circunferencia unitaria en la circunferencia unitaria. Ya las clasificamos cuando estudiamos transformaciones de Möbius. Entonces, cuando tomamos una de esas transformaciones de Möbius, que son las únicas transformaciones conformes que mandan el disco unitario con centro en el origen y radio 1 en el disco unitario con centro en el origen y radio 1, pues vimos que cualquier transformación conforme y biyectiva del disco unitario en el disco unitario es de la forma E a la i teta por z menos z0 sobre 1 menos z0 conjugado z, donde z0
pues es un punto en el interior del disco. ¡Ay, qué buena onda! ¿Por qué? Porque esta transformación al círculo de radio R1 también lo están mandando en el círculo de radio R1. Entonces, la única forma en que podemos encontrar esto es que formalmente, si tenemos una función holomorfa que va del anillo con centro en el origen radio interior 1, radio exterior R1, en el anillo con centro en el origen radio 1 y radio exterior R2, y que además es conforme, entonces la imagen inversa de la bola cerrada con centro en el origen y radio raíz de 2, es la imagen inversa bajo una función continua de un conjunto compacto. Y en particular, esta será un subconjunto compacto del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R1. Pero, por esta razón, si consideramos el anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior 1 más épsilon, y lo intersecamos con esta imagen inversa, obtenemos el anillo con centro en el origen, radio interior R1 menos épsilon, radio exterior R2, intersecado con la bola con centro en el origen y radio exterior R2. Pero este conjunto tenemos que es vacío. Luego entonces, si consideramos la imagen directa de la bola, perdón, la imagen directa del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio interior 1 más épsilon, tenemos que este es un subconjunto conexo del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R2, que no corta a la bola cerrada con centro en el origen y radio exterior R2. Así pues, tenemos dos opciones. Nuestro conjunto B está contenido dentro del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior raíz de R2, o bien está contenido en el complemento de este conjunto dentro del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R2, ¿ok? Entonces o está en esta parte de aquí o en su complemento, que es esta segunda parte, su complemento relativo al anillo. Pero en este caso, lo que obtenemos es que podemos sustituir la función f por su composición con la homotecia con la inversión seguida de la homotecia que a cada punto z lo manda a 1 entre z por R2. Y esta deja invariante al anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R2. En cualquiera de los casos, si ya lo tenía en el primer caso o con esta composición en el segundo caso, tenemos que el conjunto B está contenido dentro del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior alguna R. Y si esta transformación logramos demostrar que es una transformación de Möbius, pues la original sería de Möbius. Pero, ¿qué obtenemos ahora? Si nos fijamos en la imagen del anillo con centro en el origen, radio interior R1 menos epsilon y radio exterior R1, pues tenemos que este debe estar contenido en el anillo con centro en el origen, radio interior R y radio exterior R2. Luego entonces, este conjunto W está contenido en particular, bueno, si este conjunto W está contenido en particular en el anillo con centro en el origen y radio interior R, entonces hay una sucesión en el anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R2, que converge al punto R2 y esta le corresponde una sucesión
en este otro anillo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues sucede que en este conjunto abierto, que es un anillo, deberíamos tener puntos de acumulación. Y eso no es posible. Entonces, si tomamos una sucesión en el anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R1, pues cualquier sucesión que esté aquí, sus puntos en módulo van a estar entre 1 y 1 más épsilon cuando n tiende a infinito. Entonces podemos acotar. Entonces sus imágenes están contenidas en la imagen del anillo con radio exterior 1 más épsilon e interior 1 y centro en el origen. Pero esta no tiene puntos de acumulación en el anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R2. Pero si no tiene puntos de acumulación en este conjunto abierto, significa que los puntos de acumulación están en la frontera de este anillo. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito del módulo de los f de zn tienden a 1 o bien tienden a R2. Bueno, pero como estamos pidiendo que vivan entre 1 y 1 más épsilon y no puede estar en el interior, no le queda límite que irse a la frontera interior. De manera análoga podemos ver que si en módulo los puntos se están extendiendo a la frontera exterior del radio R1, pues también las imágenes van a estar tendiendo al vivir en la frontera de la bola con centro en el origen y radio R2. Entonces, si consideramos el cociente del logaritmo de R2 entre R1 y consideramos la función u de z dada por el logaritmo del módulo de f de z menos alfa veces el logaritmo de z, pues tendremos que u de z tiende a 0 en la frontera del anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R1. Pero como esta función u de z es una función armónica, entonces esta función deberá ser idénticamente nula, por lo que la función logaritmo del módulo de f de z es alfa veces el logaritmo del módulo de z para cualquier punto en nuestro dominio, que es el anillo con centro en el origen radio interior 1 y radio exterior R1. Entonces, aplicando la exponencial a ambos lados, pues tenemos que el módulo de f de z es el módulo de z elevado al número alfa. Y podemos expresar a este anillo como un unión de dos conjuntos abiertos simplemente conexos. Y en cada uno de estos abiertos simplemente conexos tenemos bien definida una rama uniforme de logaritmo y por lo tanto tenemos bien definida una función holomorfa. Así nuestra función z a la alfa la podemos ver como la exponencial de alfa veces logaritmo de z, donde el módulo de z a la alfa cumple ser la exponencial de alfa veces la parte real de logaritmo de z, que no es otra cosa que el módulo de z elevado a la potencia alfa. Entonces tenemos la función holomorfa g de z, que es f de z sobre el módulo de z a la alfa, pero esta función, por lo que acabamos de ver, tiene módulo constante igual a 1, pero como consecuencia del teorema del módulo máximo para funciones holomorfas, la función f de z es constante. Perdón, la función g de z es constante, por ende f de z es una constante por z a la alfa. Y entonces si derivamos, obtenemos el valor de la derivada de f de z,
por lo que el cociente de la derivada de f sobre f es alfa sobre z, y esta expresión es válida en cada uno de los abiertos UJ por separado y por ende en todo el anillo con centro en el origen, radio interior 1 y radio exterior R1. Entonces, si consideramos la circunferencia con centro en el origen y recorrida una vez en levogiro, contenida dentro de nuestro anillo, pues por la fórmula integral de Cauchy para derivadas, o si quieren por su principio de argumento, tenemos que la integral de la derivada de la función sobre la función es alfa veces el número de vueltas que le da gamma al origen, que es una, teniéndose así el número alfa. Y por la demostración del principio del argumento, esta también será igual al número de vueltas que le da f seguida de gamma al origen. Es decir, por ser un número de vueltas, este número alfa resulta ser un número entero. Y entonces f de z es c por z al alfa, con alfa un número entero para cualquier número complejo, y está definido en el anillo dado por el módulo de z mayor que 1 y menor que R1. Y como alfa es un número natural, pues su imagen está contenida, bueno, está contenida aquí, y la inyectividad, ya que estamos dentro del plano complejo, como alfa es un número entero, pues, y es inyectiva, forzosamente alfa tiene que ser igual a 1. Entonces tenemos que f de z es c por z, lo cual también es una transformación de Möbius que manda al anillo, bueno, a la circunferencia de radio R1 en sí misma. Pero habíamos dicho que este era R2, de donde R1 y R2 forzosamente deberán de coincidir. Bueno, y ahora que ya tenemos todo esto, podemos hacer la demostración del teorema de la aplicación abierta de Riemann. Entonces, consideremos un subconjunto simplemente conexo contenido propiamente en el plano complejo y un punto arbitrario dentro de este abierto, o sea, nuestro conjunto abierto simplemente conexo, estamos diciendo que es no vacío. Y vamos a considerar todas las funciones holomorfas cuya imagen tiene módulo menor que 1 y además son inyectivas y mandan a Z0 en el 0. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos demostrar que esta es una familia no vacía uniformemente acotada. Pero si esta es una familia no vacía de funciones y además está uniformemente acotada, siempre podemos encontrar un elemento de la familia tal que el módulo de su derivada evaluado en Z0 es el máximo de los módulos de las derivadas de los elementos de la familia F en el punto Z0. Y como F1 es una función conforme y biyectiva con F1 de Z0 igual a 0, simplemente por vivir en nuestra familia F. Pero como los únicos automorfismos del disco unitario que dejan fijo el origen son las rotaciones, podemos elegir nuestra función de manera que f de z sea igual a e a la i teta por f de z, satisfaga la condición que su derivada en el punto z0 sea positivo. Entonces, la función con la condición que en z0 sea 0 y cuya derivada en z0 sea positiva, gracias a esta propiedad de las transformaciones de Möbius, sería única. Bueno, entonces, por hipótesis, nuestro conjunto abierto, simplemente conexo, está propiamente contenido en el plano complejo. ¿Qué significa?
pues que no es todo el plano complejo y podemos encontrar un punto en nuestro plano que no esté contenido en omega. Así, la función que manda cada z en z menos w0 no se anula en el conjunto omega. Como el conjunto omega es simplemente conexo, como consecuencia de la definición de la función logaritmo, podemos sacar raíces enésimas, es decir, podemos encontrar una función holomorfa que vamos a denotar con la letra bar phi de omega en c, tal que el cuadrado de phi sea la función h, es decir, phi cuadrada de z es z menos w0 para cada punto que estemos tomando en nuestro dominio omega. Y en particular tenemos que phi de z1 coincide con phi de z2 si z1 coincide con z2. Es decir, esta función en omega resulta ser inyectiva. Luego entonces, para cada punto en omega, podemos encontrar una R positiva tal que la bola con centro en phi de z0 y radio R esté contenida en la imagen bajo phi del conjunto omega. Por ende, podemos encontrar dicha R tal que su módulo sea positivo y menor que el módulo de phi de z0. Y entonces cuando intersecamos la imagen del conjunto omega bajo phi con la bola con centro en menos phi de z0 y radio R, este conjunto resulta ser vacío, ya que de otra forma tendríamos dos puntos que distan uno de otro menos que R dentro del conjunto omega, perdiendo la condición que phi dentro de este conjunto es inyectiva. Bueno. Y entonces tendríamos que z menos w0 sería 0. Entonces estaríamos contradiciendo que el punto w0 no está en omega. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a aplicar otra traslación. Ya sabíamos que la función phi de z era inyectiva, pues le restamos phi evaluada en el punto z0. Y tenemos la condición que como phi de z0 es w0, que no vive en el conjunto omega, pues para cada punto z en omega, esta diferencia no se anula, lo cual nos permite definir una función holomorfa inyectiva psi, dada como psi de z igual a r sobre phi de z menos phi de z0. Está bien definida porque el denominador nunca se anula en omega. Y aún más, como el módulo de phi de z menos phi de z0 es mayor que r para cada punto z en omega, pues el módulo de psi es estrictamente menor que 1. Entonces ya conseguimos una función cuya imagen esté contenida en el disco unitario. Es decir, la familia que estamos considerando de funciones holomorfas que mandan el punto z0 en el origen y cuya imagen esté contenida en el disco unitario es no vacío. Como consecuencia del teorema de Arcelà-Ascoli que demostramos la sesión pasada, la familia es una familia normal, que es uno de los puntos que dijimos que necesitábamos para demostrar este teorema. Fijémonos ahora en el supremo de las normas de las derivadas de f en el punto z0 para funciones dentro de esta familia normal. Como estas funciones son holomorfas inyectivas, sus derivadas nunca se anulan para valores de z en omega. Es decir, este supremo es un número estrictamente positivo y por ende podemos encontrar una sucesión de funciones en la familia normal f, tal que el límite cuando n tiende a infinito de los módulos
de las derivadas de esta sucesión de funciones nos dé la constante positiva mu. Y como la familia es normal, podemos encontrar una subsucesión que converge uniformemente en subconjuntos compactos de omega a una función f. Como consecuencia del criterio de convergencia de Weierstrass, esta convergencia de las derivadas de las funciones en la subsucesión a la derivada de la función es uniformemente convergente en subconjuntos compactos de omega y por lo tanto el módulo de f' evaluado en z0 es igual al límite cuando n subíndice m tiende a infinito de las derivadas de las funciones n subíndice m evaluadas en z0, pero esta es precisamente el valor mu por la condición que habíamos pedido anteriormente. Y como mu es positiva y tiene derivada no cero, la función f es no constante. Pero tenemos que la imagen del conjunto omega de cada elemento de esta subsucesión está contenido en el disco unitario. Luego entonces la imagen de omega bajo f está contenido en la cerradura del disco unitario, pero f es una función holomorfa no constante, entonces manda abiertos en abiertos. Entonces no solamente la imagen del conjunto omega bajo f está contenido en la cerradura de D, como la imagen es un conjunto abierto, sabemos que la imagen de omega bajo f está contenido en el abierto D, que es el disco unitario. Y por la caracterización de las funciones inyectivas, pues esta función, que es un límite de inyectivas, también es inyectiva. Y ahora, como consecuencia de que todo automorfismo del disco en el disco unitario es de la siguiente forma, tenemos que, si componemos la función f con la función phi evaluado en f de z0, donde f evaluado en z0 es z menos f de z0 sobre 1 menos el conjugado de f de z0, que multiplica a z, tenemos que esta composición viene del conjunto omega en el disco y es claramente, de nuevo, un elemento de nuestra familia normal de funciones, manda al punto z0 en el 0, y si f es tal que coincide con el máximo del módulo de las derivadas en z0 para elementos en la familia normal que mandan el z0 en el origen, y que la imagen de omega bajo f esté contenida propiamente en el disco y tomamos un punto en el complemento de esta imagen dentro del disco, pues tenemos que la función f seguida de phi de a, dada como f de z menos omega sobre 1 menos omega conjugado sobre f de z, es holomorfa, inyectiva y no nula en todo el conjunto omega, pero en nuestro conjunto omega es simplemente conexo. Entonces, sacando raíz cuadrada, tenemos la existencia de una función que elevado al cuadrado nos da f de z menos omega sobre 2 menos el conjugado de omega por f de z, que no se anula en todo el conjunto omega. Y entonces, si definimos la función holomorfa h como psi, seguida de phi subíndice psi de z0, obtenemos una nueva función cuya imagen está totalmente contenida en el disco, manda al z0 en el origen, es inyectiva y está en nuestra familia normal. Y como consecuencia de la regla de la cadena, su derivada es phi' en z0 sobre 1 menos el módulo cuadrado de psi evaluado en z0. Pero como f evaluado en z0 es 0, pues tenemos que el módulo cuadrado de phi en z0 coincide con el módulo de w. Y entonces,
derivando a ambos lados de la ecuación 2 descrita anteriormente y como f en z0 es 0, pues tenemos que 2 veces psi por la derivada de psi evaluada en z0 es la derivada de un cociente, entonces el denominador por la derivada del numerador más el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado, nos estaría dando la derivada de f evaluada en z0 por una constante que depende del punto omega, de donde la derivada de phi en z0 está dada como la derivada de f evaluada en el z0, que multiplica 1 menos el módulo de omega al cuadrado, todo esto cociente sobre 2 veces el valor de la función psi en z0. Y al sustituir en nuestras expresiones anteriores, obtenemos que el módulo de h' en z0 es mayor que el módulo, desarrollando un poquito nuestra talacha, es mayor que el módulo de f' en z0. Y ya que nuestra función f pertenece a la familia normal, f caligrafiada, y h en z0 es igual a 0, la desigualdad anterior está contradiciendo el hecho de que la función f maximiza el valor absoluto o el módulo de la derivada de las funciones en f. Entonces, no es posible encontrar un punto W en la imagen de omega bajo f que esté en el disco unitario. Oh, y si esto no es posible, ¿qué pasa? Pues que la imagen del conjunto omega bajo la función que maximizaba este módulo es todo el disco. ¡Wow! Con esto acabamos de demostrar que dado cualquier abierto simplemente conexo contenido en el plano complejo propiamente, podemos encontrar siempre una transformación holomorfa, inyectiva, que vaya a dar al disco unitario. Y si además imponemos condiciones, esta transformación es única, como vimos al principio. Bueno, ¿qué consecuencias tenemos de esto? Pues como consecuencia de esto tenemos que solamente hay dos clases de equivalencia conforme de regiones simplemente conexas en el plano complejo, que son el plano complejo mismo y el disco unitario. Con lo cual terminamos esta sesión. Y ya de aquí se puede hacer aplicaciones transformando regiones más complicadas en regiones sencillas y aplicando nuestra teoría de funciones armónicas. Hasta luego.